Muy buenos días, amigas y amigos, representantes de los medios de comunicación. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa que organizan las instituciones particulares de educación, que están, como son Alianza de Colegios Multiculturales de México, ACOM, Alianza para la Educación Superior, ALPES, Asociación Nacional de Escuelas Particulares, ANFE-ANEP, la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares incorporadas a la SEP, ANEPI, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, y Educación con Rumbo. Esta mañana nos acompañan Alejandra Carmona, representante de Educación con Rumbo, Itzel Carmona Gándara, miembro del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, CENEP, quienes van a participar de manera directa, y también hay representantes del resto de las organizaciones. Pues vayámonos directo a nuestro tema. Les dejo con Alejandra Carmona, representante de Educación con Rumbo, quien le va a dar lectura al comunicado del día de hoy. Adelante, muy buenos días, Ale. Muchas gracias, Renato, y muchas gracias a todos. Buenos días, miembros de la prensa. Gracias por este tiempo, por escucharnos. Como lo dijo, pues doy lectura a lo que preparamos todos los representantes que estamos hoy aquí. Bueno, pues los particulares con autorización o registro de validez oficial de estudios que conforme al artículo 3 de nuestra Constitución, así como el 34 de la Ley General de Educación, formamos parte del sistema educativo nacional. Siempre hemos colaborado con el Estado en su responsabilidad, que es la de salvaguardar el acceso al derecho fundamental a la educación para todos los mexicanos. Lo hemos hecho con las mismas obligaciones que las instituciones educativas del Estado. Lo hacemos en el permanente esfuerzo por alcanzar la calidad, entendida como hacer las cosas conforme a la ley. Y lo hacemos sin recibir del Estado financiamiento alguno, siendo esta la gran diferencia entre las instituciones del Estado y los particulares con autorización o registro de validez oficial de estudios. Es el Estado quien ostenta la rectoría de la educación, es decir, la educación no existe si el Estado no la autoriza, si el Estado no la vigila y en su caso si el Estado no la sanciona. A los particulares con autorización o registro de validez oficial de estudios, es esa rectoría del Estado quien los vigila. De tal forma que todos los requisitos, los costos, las condiciones, el otorgamiento de esa validez, las sanciones e incluso el retiro de esas autorizaciones tienen siempre su origen en el Estado a través de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública, que es ese brazo de la administración que depende del Poder Ejecutivo y que tiene la competencia para ello. Hemos venido explicando en las ruedas de prensa que nos han antecedido la forma en que los particulares con autorización o registro de validez oficial de estudios adoptamos de la iniciativa privada las formas eficientes mediante las cuales administramos los recursos. De ahí que se nos haya llamado equivocadamente escuelas privadas, cuando la educación, toda la educación de México es pública. Se usan términos desafortunados como empresarios de la educación, cuando la educación no es un acto de comercio, ni su primordial función es generar un lucro. Con esos y muchos otros desafortunados términos y expresiones, se ha provocado una percepción equivocada en la sociedad respecto de los particulares que estamos en la labor educativa. También hemos explicado que no solo es el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación las normas que regulan la actividad educativa en nuestro país, que existe la concurrencia de competencias, es un fenómeno propio de los estados complejos, federales como el nuestro, en el que se distribuye el ejercicio del poder público en diferentes órganos y diferentes niveles. En una misma materia, como sería la educativa,
se conceden atribuciones a los 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. De tal forma pues, que actualmente todo lo que se refiere a educación está contenido en alguna norma jurídica. El gremio nacional siempre ha sido solidario con las determinaciones que nuestros representantes, ya sean los del Poder Legislativo, el Ejecutivo o Judicial, toman para desarrollar las capacidades de quienes conformamos el sistema educativo nacional en bien de todos los mexicanos. Y hoy, con la misma convicción, es menester hacer saber que el Estado de Derecho está siendo vulnerado en perjuicio de los mexicanos y de su libertad, de la libertad para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, además del fuerte impacto económico al bolsillo, no solo de las familias de los estudiantes, sino también de quienes trabajamos en las escuelas, los maestros, los asistentes administrativos y de mantenimiento, y la enorme afectación a toda la actividad que se genera en torno a la vida escolar. Uniformes, papelería, transporte, alimentos, por mencionar algunos. Como saben, en relación al proyecto de norma oficial mexicana 237, que pretende regular a los particulares que prestemos el servicio en la materia, que fue expedido por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y que preside esa dirección el licenciado Alfonso Guatirrojo Sánchez, que al mismo tiempo es presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía. El gremio nacional ha participado hasta donde le fue posible en el proceso de creación del proyecto de norma antes citado, proceso que ha estado viciado pues, de origen en perjuicio de la ciudadanía y de los particulares, con autorización o registro de validez oficial de estudios, que son a quienes se pretende aplicar esta norma. El proceso ha estado plagado de violaciones, de las cuales, tristemente, el propio director general y también presidente del CONCE no solo está enterado, sino que en algunos casos él las ha provocado en abuso exacerbado de facultades. Violaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, a la Ley Federal de Metrología y Normalización y su reglamento, que son quienes disponen los pasos y los requisitos específicos para la creación de una norma. El Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, al Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por supuesto, artículos constitucionales, como sería el artículo 1, que establece la igualdad de derechos y prohíbe la discriminación, así como el que las autoridades pretendan, así como que son las autoridades quienes son las responsables de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Claramente el tercero constitucional, que es el que regula el derecho a la educación y establece que es el Estado quien deberá garantizarla y deja manifiesta la rectoría del Estado al respecto, y así también reconoce que los particulares formamos parte del sistema educativo nacional y reconoce a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. El artículo 5 constitucional, que protege la libertad del trabajo y el derecho a dedicarse a la profesión lícita, actividad u oficio que se elija, y a recibir por ello la justa retribución de la cual nunca podrán ser privados. Esta libertad solo puede ser restringida mediante una resolución judicial. El artículo 6 constitucional, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información. El artículo 7, que prohíbe la censura, es decir, protege la libertad de manifestar las ideas y más aún de exteriorizarlas a través de los medios de difusión, ya que considerando que la expresión y difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también a la libertad de expresión. Y finalmente, pues el 8 constitucional, que protege el derecho de petición y dispone la obligación del Estado a responder a las solicitudes que le hagamos nosotros los ciudadanos. Han violentado incluso las formas, las buenas formas de trato y, por supuesto, pues la ética profesional que debiese ser imperativa
como servidores públicos. La NOM no solo invade facultades y competencias de la SEP, sino que además aumenta un fenómeno ya existente en perjuicio del gremio afectado, que es la sobreregulación, y respecto del cual se ha vuelto necesario estar acudiendo constantemente ante el Poder Judicial para dirimir controversias. Para explicar el fenómeno al que nos referimos, vamos a hacer uso de la analogía con el cobro de intereses sobre intereses, que se conoce como el anatocismo, y que está expresamente prohibido en nuestro país. Haciendo esa analogía, ocurriría lo mismo cuando a un sector, y solo a ese sector, en este caso a los particulares con autorización o registro de validez oficial, se les aplica la Ley Federal de Protección al Consumidor, un acuerdo intersecretarial expedido en 1992, cuyo contenido copian y aumentan en el texto de la NOM 237 y ahora esta NOM 237. Es decir, habrá vigentes simultáneamente 3 diferentes normas jurídicas con contenido similar, pero que disponen costos, autoridades y sanciones distintas. Y con esto se provoca no solo la confusión, sino también, tristemente, incontables actos de corrupción posibles. El pasado 24 de septiembre, el licenciado Alfonso Gatirrojo Sánchez, director general de normas de la Secretaría de Economía y presidente del Comité Consultivo Nacional, hizo pública una noticia a través de su cuenta personal en la red social de Twitter y señaló: con gran éxito, el CONCE aprobó hoy las hashtag NOM 237 a la Secretaría de Economía, Servicios Educativos y hashtag NOM 247 sobre vivienda, que establecen disposiciones importantes de información comercial que deben cumplirse en beneficio de los usuarios y consumidores. Este funcionario encargado de elaborar esta NOM 237 es también quien preside el organismo en donde se aprueban dichas normas, es decir, es juez y parte. Y eso, ser juez y parte, también está prohibido en México. Y no es motivo de éxito, sino que se trata de un golpe que consideramos artero a la economía de millones de familias mexicanas. Es la limitación al derecho a la educación, significa la discriminación de un sector social que lleva a cabo una labor esencial para la nación. Provoca el enfrentamiento de 2 secretarías federales, contradice frontalmente la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa y constituye, en resumen, un acto de extrema deslealtad a nuestro país y pues al jefe de Estado, que sería considerado como traición a la patria. Con esto concluye el documento que preparamos todos los aquí presentes y pues Renato, te cedo la palabra. Muchas gracias, Ale. Pues muchas gracias. Les damos, bueno, a los compañeros de los medios de información que tengan preguntas con respecto a este comunicado, nos los hagan saber, por favor. Mientras, Itzel, ¿quisieras realizar algún comentario general? En tanto que los compañeros deciden realizar preguntas. Gracias, Renato. Pues nada más hacer el comentario que tiene que ver con lo que ya mencionó Ale Carmona, que pues está vinculado a un asunto muy en lo jurídico, que va al fondo pues de la seguridad esa jurídica que debemos tener todos los ciudadanos en México y pues cuyas decisiones en este caso van a implicar pues afectaciones muy severas, muy serias a la ciudadanía, no solamente a los estudiantes y sus familias, como ya se dijo al final de la manifestación hoy hecha por estas agrupaciones que representan al gremio en lo nacional, que no es pequeño, y que la preocupación es esa. Esa es la gran preocupación, que podamos seguir sirviendo en esta actividad esencial
para la nación, como ya se dijo. Y bueno, ahorita en la oportunidad pues de responder algunas preguntas que pudieran tener los compañeros de medios, estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Y Itzel, le damos la palabra a nuestro amigo Octavio García, quien es representante de W Radio. Adelante, Octavio, muy buenos días. Gracias, Renato. Buenos días a todos. Bueno, yo quisiera insistir en la pregunta que les hice la vez pasada. Ya se impuso esta norma que obviamente los está perjudicando. ¿Ustedes recurrirían al amparo para evitar esta norma o qué medidas tomarían ya de aquí en adelante? Pues ya vimos que esta norma entró en vigor desde el viernes pasado. Gracias por su respuesta. Sí, adelante. Ale o Itzel, ¿quién desea responder, por favor? ¿Quién, perdón? Perdón, es que estábamos entre que sí, Celo y yo. Una disculpa, gracias, Octavio, por tu pregunta. La NOM aún no entra en vigor como tal. Y no sé, Itzel, luego tú me corregirás o complementarás como lo consideres. El proceso de creación de una NOM, me voy a saltar los pasos previos, pero salió a consulta pública un anteproyecto como tal. Ese periodo concluyó en julio. Se recibieron varios comentarios y ahorita a lo que se refiere el Twitter al que hacíamos referencia es ya concluyó ese proceso en donde se analizan los comentarios vertidos por el público. Todavía no está en vigor, falta, pero hemos estado haciendo este esfuerzo de sensibilización y concientización a todos ustedes, como ayudándonos de todos ustedes más bien para poder comunicar a la sociedad, a los mexicanos, pues el riesgo de esta y los perjuicios que esta norma van a traer. Entonces, no, aún no entra en vigor y sí estamos trabajando en las medidas y la protección jurídica que corresponda cuando sea el momento procesal adecuado. Perdón, pero ya fue aprobado el proyecto, ¿no? Si me permites, el proyecto, como decía Alejandra, hay pasos. Primero es un anteproyecto que pasa de la dependencia que debería de tener pues, las facultades en la materia para emitir el proyecto, quien elabora y propone, ¿no? al Consejo Consultivo. En el Consejo Consultivo se revisa algo muy importante que tendría que existir, se revisa una manifestación de impacto regulatorio. Esta manifestación de impacto regulatorio es extraordinariamente relevante porque en esta manifestación se tienen que considerar circunstancias muy específicas que tienen que ver con que el anteproyecto avance en su calidad para llegar a ser proyecto como tal. Y si me permiten, no sé si ustedes quisieran conocer, les pregunto, si ustedes quisieran conocer por qué es importante esta manifestación de impacto regulatorio, por qué es tan relevante, mencionarles algunas de las cosas, está pues por supuesto contenido en la ley. Este impacto regulatorio tiene que sustentar cuál es la finalidad que esta norma, conforme a la ley, cuál es la finalidad de esta norma, es decir, ¿qué va a corregir esta norma al momento de ser aplicada? Un grave problema, ¿cuál? Las medidas que se proponen, no solo estas, sino otras alternativas. Estas alternativas, si las hay, ¿cuáles serían útiles y por qué? Y cuáles se desechan y por qué. La descripción de las ventajas y desventajas de la norma, por ejemplo. También tiene que haber fíjense, factibilidad técnica de la comprobación del cumplimiento de la norma, es decir, se tiene que acreditar la posibilidad de la aplicación de esta norma a nivel nacional, con todo lo que ello implica, con las variantes que tienen que ver con la educación hasta donde lleguen, donde quiera que hubiera un particular en el servicio educativo, tendrían que haber hecho una revisión que permita acreditar la aplicación de esta norma. Esto tendría que estar
puesto, ¿no? En este documento de análisis. Y no solo eso, también tendría que haberse hecho un estudio al sector específico, que obviamente tiene que ver pues con los particulares en la educación, que incluya un análisis monetario del valor presente de los costos y beneficios potenciales de este anteproyecto que les comento. Y aquí también tendrían que haberse dado alternativas, consideraciones e incluso comparaciones con normas similares de orden internacional, que no existen, por alguna razón, no existen, ¿no? De entrada porque la educación pues no es un acto de comercio, como ya se ha venido repitiendo, y difícilmente vamos a encontrar algo similar a esto a nivel internacional. Esto está establecido en la ley aplicable para la creación de esta norma, que es la de metrología, y hay más especificaciones todavía que se tendrían que haber revisado, pero de entrada, estas que les comento son las más fundamentales que se tendrían que haber tomado en consideración. Este documento, esta manifestación de impacto regulatorio dentro del anteproyecto, tendría que haber estado disponible durante todo el trabajo del hoy proyecto. Y la etapa del anteproyecto se concluyó cuando el anteproyecto se considera viable, por así decirlo, entonces adquiere la calidad de proyecto, que es en lo que estamos el día de hoy, pero nadie conoce el anteproyecto y nadie conoce la manifestación de impacto regulatorio tan relevante como pueden ver por su contenido. Nadie lo conoce. Se ha solicitado por las vías y en tiempos y formas adecuados, y además la norma jurídica que establece los pasos para la creación de la norma oficial mexicana dice que durante todo el tiempo que dure el trabajo de no solamente consulta pública, que es cuando todos los interesados hacen manifestaciones al respecto, y los tiempos de revisión del contenido de la norma, que es en los que hemos participado activamente para manifestar por qué es que la norma no es necesaria, por qué es que se está pues ocupando tiempos, capacidades, hasta presupuesto incluso, para llevar a cabo algo que ya está estipulado en otras muchas normas. Es decir, no necesariamente es en una sola con el mismo texto, pero está regulado por otras vías, muchas más de 53 a nivel nacional, que van pues permeando a lo estatal y a lo municipal. En estas consideraciones, pues bueno, nunca estuvo disponible este anteproyecto ni la manifestación de impacto regulatorio, a pesar de que se solicitó, insisto, por las vías adecuadas. Por eso la mención de las violaciones procedimentales y, por supuesto, no solamente a los artículos legales íntimamente vinculados a la creación de la norma, es decir, a los pasos de la creación de la norma, sino a los artículos constitucionales que fueron mencionados. Y entonces, pues nadie conoce estos documentos. Difícil, pues, ¿no? De creer. Suena como programa de televisión, ¿no? Difícil de creer, pero así es. Y estamos en este instante en un momento en el que aún no concluye. Sí, ha dado la noticia de que este comité ha aprobado el texto último venido de la revisión última que se da con la participación de quienes pues así lo decidieron, participación de la cual nosotros les hemos venido informando que muchas instituciones, la gran mayoría de las instituciones que representan al gremio a nivel nacional, se fueron retirando, dadas todas las circunstancias que también les hemos venido planteando de trato y de fundamento y de sustento jurídico. Nos hemos venido retirando porque, siendo los educadores de la nación, no estamos listos todavía para legitimar circunstancias que estén fuera o por encima de la ley, que es lo que nos hace iguales a todos los mexicanos. Es lo que nos da la seguridad de la vida democrática y todavía en paz de nuestro país, aunque todos los brotes y circunstancias graves que ocurren, todavía somos un país en paz. Y dado esto, nos tenemos que pues ajustar, hacer las cosas conforme a derecho, todos, nadie por encima nunca de la ley.
Por eso les estamos manifestando ahora esta circunstancia, porque bien dijo Alejandra, esta es una situación de poner sobre aviso a la ciudadanía. Si no se lograse, que todavía es posible, la cancelación de este proyecto de norma, si no se lograse eso, por supuesto, como ya advirtió la licenciada, tendremos pues que hacer uso de la vía del amparo, aunque no quisiéramos, pues nuevamente, a pesar de que ya lo hacemos por otras muchas razones, acudir a dirimir controversias ante el Poder Judicial, que también se encuentra sobresaturado a nivel, vaya, de toda la República, en todo el territorio, sobresaturado con temas que lejos de abonar a la sana convivencia, a la armónica convivencia, al respeto de la ley, pues generan esperas y conflictos que afectan pues al ciudadano que es el que tendría que estar, sobre todo ahora, derivado de los temas pandémicos, pues con el libre acceso a la educación y la libertad de elegir cómo quieren educar, en dónde quieren educar a sus hijos. Ese es el tema en el que estamos en el trabajo y podría decirse incluso en la defensa. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Y le damos la palabra a Miguel Ramírez, director del portal diario Dinero, Negocios y Finanzas. Miguel, adelante. Buenos días, amigo. Gracias, buen día. Bueno, a mí me gustaría saber entonces, ya ustedes tienen fijo que van a entablar el amparo y saber entonces si nos podrían recordar cuánto va a incrementarse la colegiatura a partir de esta reglamentación. Gracias. Y el posible cierre de escuelas que también tenían ahí estimado. Yo te voy a comenzar por la segunda parte, si me lo permiten, en lo que los demás compañeros presentes me ayudan, porque la segunda parte no ha sido sencillo, es un ejercicio nada más que tiene que ver con algo que no necesariamente es real, Miguel. Les voy a explicar por qué. La constitución de cada escuela, es decir, cómo funciona cada escuela a nivel nacional, tiene una gran variedad, es decir, las hay de diferentes tamaños, disposiciones, actividades, en fin, ¿no? Es una diversidad muy compleja. Las hay rurales, las hay urbanas, en fin. Y el sector de las escuelas particulares funciona exactamente igual, es decir, cumplimos con las mismas obligaciones que las escuelas del Estado, pero nosotros no recibimos ningún financiamiento público, ninguno. Tampoco recibimos ningún beneficio durante el tema de la pandemia, pero sí somos ahora actividad esencial para la nación, ¿eh? Lo hemos sido siempre, de hecho. Pero hacemos un ejercicio que significa esto. Hemos hablado de un porcentaje de cierre inmediato al entrar en vigor esta norma, y estamos hablando de días posteriores a la entrada en vigor de la norma, porque no va a haber la manera de enfrentar en lo económico y en el tema de requisitos, y sobre todo este asunto de a quién le vamos a responder, si a la Secretaría de Economía o a la Secretaría de Educación. Ahí es donde genera el conflicto esta norma, porque hay posiciones diferentes. No es lo mismo la Secretaría de Educación Pública, que tiene 200 años y más conociendo la actividad educativa, que conoce a perfección cómo funcionan los distintos tipos y niveles de educación en nuestro país, a la Secretaría de Economía, que se dedica a atender otras cosas de igual relevancia, pero diferentes, que tienen que ver con servicios, sí, pero otros, que no funcionan de la misma manera que la educación. Entonces, hicimos un ejercicio de suposición, una hipótesis que nos permite considerar que esta estructura de las escuelas que pudieran cerrar de manera inmediata a la entrada en vigor de esta norma, tuvieran la siguiente estructura en su constitución. Por favor, consideren esto, porque no todas las escuelas tienen esta constitución. Es la mínima básica para poder operar, para poder dar el servicio, que estaría constituida de la siguiente manera: un director, un asistente administrativo, 3 maestros, un asistente de mantenimiento y 30 estudiantes. Nada más. Ese es el mínimo con el que pudiera funcionar. Así nos fuimos a lo más pequeñito
con lo que pudiera funcionar una escuela. Siendo así, el cálculo que les hemos comentado en otras ocasiones en las que gentilmente nos han acompañado y nos han permitido de los medios que ustedes tienen para llevarle información a la ciudadanía, hemos hablado de un porcentaje de cierre que alcanzaría a 18,000 escuelas. En lo inmediato, a días de entrar en vigor, habría escuelas que tomarían la decisión de cerrar, porque al leer el contenido de la norma, al hacer cálculos, dirían, no podemos, y estamos perfectamente ubicables. Ahora, sin necesidad de que exista una queja, puede llegar la Secretaría de Economía vía Profeco, hacer una inspección e imponer multas. No vamos a poder con ese tema. Las cuestiones que se revisan distan bastante de lo que significa lo dispuesto por la Secretaría de Educación, y entonces, siendo de esta manera los criterios tan diversos, estamos expuestos. Entonces decidirían el cierre de las instituciones 18,000 escuelas. Vamos haciendo sumas. Por un director serían 18,000 directores, que no solamente significa que no haya quien tome decisiones y dirija los trabajos de una institución educativa, porque se requiere que haya alguien que haga eso. Significa 18,000 personas que se quedarían sin trabajo, sin ingresos para sus casas, para comer sus hijos o para la salud. Si hubiera un asistente administrativo, igualmente serían 18,000 personas en la misma circunstancia. 18,000 personas en trabajo de mantenimiento del espacio. Si fueran 3 maestros por cada escuela, estamos hablando de 54,000 profesores. 54,000 maestros que se quedarían sin trabajar. Y de los estudiantes, bueno, si fueran 30 estudiantes, que estamos hablando de una escuela con bastante matrícula para el día de hoy, entonces estamos hablando de 540,000 estudiantes que se quedarían sin un lugar donde estudiar. Porque es un hecho que el Estado no puede absorber estos números, ni hoy ni mañana. El total de afectación en personas sería de 648,000 personas, más o menos. No es menor el tema. Y sí, serían decisiones que las escuelas tendrían que tomar, pero serían inmediatas a la entrada en vigor a esta NOM. Y luego las subsecuentes, que serían, pues, conforme vaya avanzando la aplicación de la norma, se va a ir pues, seguramente endureciendo. Y no solo eso, pues también tendríamos que considerar ya las afectaciones que muchas de las escuelas del sector han estado resistiendo derivado del golpe económico que generó la pandemia. Como ustedes saben, no es una noticia nueva que haya una afectación seria, grave, y pues a sabiendas ahora de que nosotros, no tomamos las determinaciones en solitario de cuánto cuesta la educación, sino que todo está establecido por las autoridades. Y bueno, las escuelas hacen las consideraciones necesarias para, además de esas consideraciones y esos derechos e impuestos con los que tenemos que cumplir, pues se pueda dar el servicio. Eso es lo que pareciera ser que encarece la educación, pero no son los particulares quienes encarecen la educación. Se hacen las consideraciones de lo que la autoridad dispone y entonces se hacen los ajustes. Eso es lo que los particulares hacemos y buscamos siempre, como ya se indicó por la licenciada que me antecedió en el uso de la palabra, Alejandra, hacemos siempre la búsqueda de la calidad, que significa cumplir con lo que dispone la ley en beneficio de los ciudadanos. Esa es en la segunda parte, que tiene que ver con los números aproximados bajo una hipótesis que, bueno, insistimos, no necesariamente es esta estructura de las escuelas. Como ustedes saben, insistimos, para el gran territorio nacional y la gran variedad de escuelas que existe, esta es solo una hipótesis para poder darles a ustedes una idea de la gravedad del problema, para que ustedes nos ayuden a sensibilizar y a comunicar lo que está ocurriendo. Pues creemos, confiamos que derivado de esta sensibilización, las autoridades pudieran hacer la apertura y las consideraciones para la cancelación del proyecto de norma 237. Perdón, muchas gracias, Itzel. Le damos la palabra a Iona Astorga, que es presidente del
la Alianza de Colegios Multiculturales de México, AC. Adelante, Iona, muy buenos días. Muchas gracias, Renato. Buenos días a todos. Pues sumando a los comentarios de Alejandra y de Itzel, solamente quiero aclarar que efectivamente lo que está publicado es el proyecto y no se ha publicado la norma como tal. El doctor Guati, a título personal, en Twitter, pues puso que se congratulaba de que se hubieran aprobado la NOM 247 de vivienda y la NOM 237 de educación. Sin embargo, no fue retomado en la cuenta de Cloutier, de la Secretaría de Economía. En el oficial de la Secretaría de Economía, inicialmente sí, pero después lo borraron. No sé si es anecdótico, no sé por qué, pero bueno, básicamente ahorita solo tenemos un tuit del doctor Guati Rojo. Nos preguntan si nos vamos a amparar. Pues varias escuelas estamos pensando en ello, pero sí quiero aclarar, y aquí me podrán corroborar la información las representantes de FEPEM, de CENEP, muchas escuelas particulares de pequeñas, de lugares alejados, en fin, que están dando un servicio, no pueden pagar un amparo, no están en posibilidades de ampararse. Entonces, suena muy fácil decir, sí, ya, bueno, ok, ya dejen de quejarse y se van a amparar. No es tan sencillo. Itzel está hablando de que van a cerrar escuelas y de que muchas no tienen posibilidad de ampararse. Entonces, quisiera aclarar esos dos puntos muy importantes y bueno, seguramente está por publicarse la NOM, dado que el doctor Guati ya se está congratulando, pero no se ha hecho. Muchas gracias, es puntualmente lo que quería agregar. Muchas gracias, Iona. Estimados amigos, ¿tenemos alguna otra pregunta? Están por ahí Jesús Nájera y Marifer Carrera levantando la mano, Renato, Sí, quizás desde tú. No se ve, pero Jesús y Marifer tienen un ratito con la mano levantada, son representantes también de escuelas. A ver, Jesús, adelante. Gracias, Iona, gracias, Renato. Había una pregunta anterior a la intervención de la maestra Astorga, en donde la maestra Itzel Carmona dijo que alguien diera respuesta al impacto que se va a tener sobre las colegiaturas. Y sobre eso, rápidamente quiero aportar lo siguiente. En las reuniones que se tuvieron, la autoridad invitó a algunas agencias acreditadoras que estuvieron aplaudiendo la norma desde el principio. ¿Por qué? Porque se ve una clara intención de hacer negocio a través de las certificaciones. Una certificación de una institución pues va a estar rondando entre los 100 y 150 mil pesos. O sea, si esas empresas que asistieron a las mesas de trabajo de la norma, que se ve que están muy bien amarradas con la autoridad, realizan su trabajo y eso queda aprobado, pues entonces se estaría hablando de entre 100 y 150 mil pesos esa certificación de que las instituciones satisfacen lo que dice la norma. Lo peor de esto es que todos ustedes saben que cada una de las instituciones, sobre todo en educación básica, tienen prácticamente un supervisor de la SEP de cabecera. Tienen en su zona, tienen un supervisor que los está visitando semanalmente o quincenalmente y está conociendo perfectamente el día a día de estas instituciones, lo cual hace que se provoque lo que había señalado la licenciada Carmona del anatocismo, que el tema financiero es interés sobre interés, aquí es regulación sobre regulación, o sea, sobre regulatoria, lo cual no hace sentido. Por otra parte, esta norma señala que habrá que tolerar un atraso en el pago de las colegiaturas por 3 meses y medio. Si ustedes dividen 3, lo cual va a ser desde luego una salida para todos los padres de familia que adeuden, o si no adeudaban, pues se van a aprovechar eso porque definitivamente así somos los humanos y si tengo problemas para viajar o para lo que sea, voy a aprovechar ese financiamiento de 3 meses y medio. Bueno,
Esos 3 meses y medio, si ustedes los dividen entre los 12 que tiene el año, representa casi el 30%. Entonces, sumen ustedes, por una parte, lo que es ya el pagar las certificaciones. Sumen ustedes esta parte de financiar a quienes lo van a pedir. O sea, tienen el derecho. Y por último, pues hay que recordar lo que todos estamos viviendo, unas deficiencias tremendas en nuestra economía personal, lo que repercute en la economía de las instituciones, lo cual en las instituciones adicionalmente hubo necesidad de invertir en toda la tecnología para manejar las clases a distancia. Esta inversión, la mayor parte de las instituciones tuvieron que acudir a créditos, y un crédito en este momento está a TIE más 10, lo que viene a ser 14,5, 15% de interés. O sea, estamos muy lacerados, y pretender meter esta nueva norma 237 en este momento va a ser caótico en la desaparición de escuelas y en el incremento de colegiaturas que en cuentas que todavía hay que consolidar, porque como bien se dijo, son diferentes tipos de instituciones, pues van a andar por ahí del 18 al 25% el incremento de las colegiaturas. Sí, las instituciones deben de subsistir, lo cual pues debe de ser así. Gracias, Renato. Sí. Adelante, Marifer Cabrera. Gracias, muy interesante todo lo que hemos venido escuchando. Yo nada más quería hacer ahora sí que un punto extra en donde las escuelas particulares, además de que hemos perdido muchísima matrícula con la pandemia, hemos tenido que hacer unas inversiones gigantescas. Quiero hacer notar que la prensa muchas veces esto no lo sabe, pero las escuelas particulares somos de quienes posiblemente tengamos la mayor carga impositiva de toda la economía del país. No únicamente tributamos en título segundo como todas las demás empresas, pagando idéntico que todos, sino que además tenemos el problema del IVA, que como las colegiaturas de inscripciones no causan IVA, pues todo lo que pagamos de IVA prácticamente se nos va a costos, por un lado, y por el otro lado tenemos también una carga del 5% sobre ingresos que nadie tiene. Solo las escuelas lo tenemos, que son las becas que tenemos que dar de manera obligatoria, se requieran o no, se tienen que dar. De 5% representa ahora sí que dejar de percibir 5% de los ingresos por esta situación. Y a esto también le podríamos sumar que tanto en la Ciudad de México como en otras ciudades donde se ha hecho el transporte escolar de manera obligatoria por parte de las autoridades, no hay escuela que no tenga que subsidiar el transporte escolar. No sale, no hay manera. Entonces, la carga tributaria es más pesada que la de la Coca-Cola, que la del bar de la esquina, que la del hotel Sí, es más grande increíblemente sobre la educación que sobre lo demás. Gracias. Muy amable. Norma Leticia, por favor. Norma Leticia León Montelongo, adelante. Sí, muchísimas gracias. Pues sí, redundando un poquito y enfatizando en esta parte que se está pronunciando, definitivamente hay muchísimas escuelas que no serían posible que sobrevivieran a toda esta circunstancia, porque además de la pandemia, además de la situación que cada escuela ha vivido con la baja de matrícula, por todas las imposiciones y regulaciones que cada una tiene, precisamente en cuestiones de regulatorias, y si le agregamos que además de la pandemia, que ya llevamos más de 18 meses en esta circunstancia, y además agregarle desastres naturales que no solo han sido por las lluvias, sino que también pues hemos tenido que enfrentar, y en este mes sobre todo se da con cierta frecuencia el hecho de los terremotos, pues nos da también un panorama más complejo de cómo está viviendo la escuela, y agregamos como lo que nos decía la maestra Marifer y la maestra Iona, en cuanto a que además hay que agregar que si no se recupera, que se ha invertido, que se han se dan las becas, y los costos no disminuyen. Los costos tradicionales, a pesar de haber sido en línea, las clases no se ha minimizado precisamente estos costos, porque ha habido más inversión, y definitivamente con estos créditos han pretendido las escuelas sobrevivir. Esta supervivencia definitivamente
se requiere de que sí haya más consideraciones y que esta NOM definitivamente no se lleve a cabo, que se cancele, porque sería un golpe, como ya se dijo en nuestro comunicado, un golpe artero precisamente a la educación, siendo esta una esencial en nuestra vida y en nuestro país. No podemos permitirlo y en eso estamos todos el mundo muy conscientes de esto. Sin embargo, también el avanzar sobre un derecho que tenemos de ir al amparo implica costos mayores, por lo que todas las escuelas no pueden afrontarlo y definitivamente esto indica que serían muchas escuelas las que cerrarían. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma Leticia. Bueno, ya no tenemos más preguntas por parte de los amigos representantes de los medios de comunicación. No sé quién de nuestros panelistas. Cuando hablan de, perdón, Miguel Ramírez, otra vez. Cuando hablan de una disminución de la matrícula, ¿tienen algún, un rango que se dio? Gracias. Perdón. Sí escucharon la pregunta de Miguel. Yo no la escuché. Miguel, ¿nos las podrías volver a hacer, por favor? Creo que su pregunta fue, ¿cuál fue el rango de disminución de matrícula que padecimos a raíz de por la pandemia? No sé. Sí. Sí, claro, Leti. Bueno, aquí definitivamente no podemos dar un número concreto. Se ha hecho un análisis y se ha determinado que puede ser sobre un 10% de baja en matrículas si lo hablamos a nivel general. Pero que si lo enfocamos a nivel de escuelas, hay escuelas que han perdido más del 50% de su matrícula. Esto podemos dimensionarlo entre un 10 y un 50 o 60% de matrícula, y por lo mismo hubo las escuelas que ya han cerrado, que también tenemos una estimación. No hay datos concretos que nos lo den, pero con base en nuestras encuestas, en lo que vamos nosotros conociendo de situaciones de escuelas, nuestro panorama es de un 10% a nivel general, pero que ya si lo hiciéramos de manera particular, hay muchas escuelas, sobre todo a nivel preescolar y nivel de primaria baja, que son las más afectadas. ¿Por qué? Porque los padres sienten esta carga económica y prefieren mantener a sus niños en un homeschooling o prefieren tenerlas como reservadas un añito, no pasa nada, y definitivamente es un rango muy amplio en el que los números todavía no se saben a ciencia cierta, pero que sí son muy preocupantes y que esta carga definitivamente nos traería pues una preocupación mayor, porque lo que se está determinando aquí es la supervivencia de la educación particular y esa elección, esa libertad que tienen los padres de que podamos elegir en dónde queremos que nuestros hijos estudien. Así son los números todavía inciertos. Muchas gracias, Norma Leticia. Bueno, pues entonces, como les pedía, ya que no existen más preguntas de nuestros amigos representantes de los medios de comunicación, sí podemos dar un cierre de esta rueda de prensa, un cierre muy rápido. Por favor, quienes deseen hacerlo. Adelante, Jesús. No quisiera hacer yo el cierre. Prefiero dárselo a las personas que brillantemente expusieron el tema de hoy. Lo que quiero enfatizar es precisamente lo que se comenzó abordando, que es prácticamente, si bien la norma per se tiene muchos rangos de anticonstitucionalidad, las violaciones al procedimiento son todavía más graves o son igualmente graves, porque arteramente se está llegando a una conclusión que está fuera de ley. Todas estas violaciones están fuera de la normativa y pues la gente, la autoridad que lo está promoviendo goza de una impunidad tremenda que pues aquí en casa del herrero asadón de palo. Solamente quería cerrar en esa parte y gracias por su atención.
Sí, muchas gracias. Ivonne Menchaca, de Grupo ASIR, quieres hacer una pregunta, ¿verdad? ¿Ivonne? No, bueno. Ok, entonces, pues, Alejandra Carmona o... Preparando la fiesta. Claro, con muchísimo gusto, Renato. Nuevamente nada más agradecer y quizás recordar todo el camino que como organizaciones hemos tenido y agradecer, reiterar el agradecimiento a la prensa por darle voz a esto que estamos promoviendo con el fin de hacer un poco más de conciencia de la importancia de la educación en términos generales. Y yo diría, primero, las NOMs tienen como objetivo el poder proteger intereses y riesgos o problemas que sean identificados por la autoridad. No queda claro cuál es o cómo es que la educación particular pone en riesgo objetivos legítimos y de interés público de forma tal que ameriten una sobreregulación como la que estamos teniendo con esta NOM. Dos, como se ha expuesto hoy, esa sobreregulación va a llevar, una vez que la NOM se publique, las escuelas particulares tenemos una alternativa. Uno, cerrar puertas, más de las que ya se han cerrado debido a la pandemia, o bien sacrificar empleos para poder subsistir y poder tener la capacidad de solventar los gastos operativos que, como bien lo dijo Itzel. Tercero, escuelas particulares y escuelas públicas somos uno. Conformamos el sistema educativo nacional. Vamos remando en el mismo barco. ¿Cuál es la necesidad de hacer mayor distinción? 4, somos parte y estamos comprometidos con la Agenda 2030 de la ONU. Hay un objetivo de desarrollo sostenible, que es el 4, y que se refiere a garantizar la calidad educativa y educación para todos. Las instituciones particulares constituimos una alternativa de libertad de educación. Ampliamos la oferta educativa que hay en México. Si estamos comprometidos con el logro de esa agenda y la Secretaría de Economía es la que encabeza y hoy por hoy tiene la Secretaría Ejecutiva que va a llevar a buen puerto a México en el logro de esos objetivos, no nos queda claro la manera en la que esta NOM va a lograr el que todos colaboremos en el logro de ese objetivo. Entonces, reiterar el agradecimiento, eso sería por mi parte. Y no sé, Itzel, si tú quieras complementar con algo más. Pues igual darles las gracias a los medios de comunicación por siempre de manera oportuna llevarle la información a la ciudadanía y pues bueno, agradecerles la solidaridad que se requiere pues entre ciudadanos para en este caso darle la atención por la vía total y absolutamente jurídica al sector educativo que está siendo pues también a través de esta norma afectado y pues de lo que esperamos es que se logre esto que ya mencionamos, la sensibilización, porque al parecer lo que ocurre es que hay muchas otras noticias en nuestro país que generan que la ciudadanía ponga atención. Lo que nosotros queremos lograr es que a través de los medios que hacen investigación y que se dedican a una labor tan compleja en México, como todos lo sabemos, porque nosotros estamos atentos a ese tipo de cosas. Vaya, hasta procuramos la formación, pues, de personas que elijan a la información, a la comunicación como un estilo de vida, como una carrera, ¿no? Nosotros impulsamos eso. Estamos atentos a las circunstancias difíciles que viven y estamos solidarios también. En esta solidaridad apelamos a que nos ayuden a sensibilizar, a hacer saber qué está ocurriendo,
para que de esta manera se puedan abrir canales que nos permitan llegar a la hoy posible cancelación, insistimos, del proyecto de la norma 237 y que no se tenga que llegar a la aplicación de una norma innecesaria que implicará costos en el presupuesto, que implicará seguramente incontables actos de corrupción cuando se pudiera entrar en vigor y que implicará pues esta afectación directa a los ciudadanos mexicanos. Muchas gracias por esa labor, por esa solidaridad y pues aquí seguiremos pendientes, atentos y listos también para en lo que nosotros podamos coadyuvar con ustedes, también hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Norma Leticia, adelante. Sí, bueno, pues además de agradecerles también enormemente su asistencia y su escucha, porque eso para nosotros es muy valioso, pues sí quiero dejar en claro que lo que nosotros estamos defendiendo es precisamente el derecho a la educación, ese derecho fundamental que tenemos todos y tienen nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, y que definitivamente ese es el mejor camino para que nuestro país se desarrolle y que tengamos mejores ciudadanos, mejores personas. Y en este sentido, pues muchísimas gracias porque estamos en este camino dando nuestros puntos de vista, revisando nuestros derechos y que se mantenga, que siga siendo un país de libertades, que no sean oídos sordos a los que nos estamos dirigiendo, a nuestras autoridades, sino que nos escuchen. ¿Por qué? Porque lo hacemos de la mejor manera y por el bien de nuestro México, de nuestro país y de todos nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. No nos queda más por comunicar el día de hoy en esta rueda de prensa. Amigas, bueno, le doy las gracias a nuestros panelistas, Alejandra Carmona, Itzel Carmona, Jesús Nájera, Norma Leticia León, y Iona Astorga y Marifer Carrera, que pues participaron también en esta rueda de prensa. Y amigos representantes de los medios de comunicación, les damos pues las gracias por habernos acompañado y bueno, como ya lo dijeron nuestros panelistas, por también dar a conocer a la sociedad la información de las escuelas particulares. Muchas gracias, muy buen día. Ya saben, estoy para atenderlos, mayor información, entrevistas y demás. Que tengan muy buen día, buen inicio de semana y a seguirnos cuidando. Saludos. Gracias, Renato. Saludos a todos. Gracias. Saludos a todos. Buen día.